En esta oración del Padre Nuestro, amigos, tenemos el modelo para enfrentar los ataques más terribles, tanto internos, nuestros propios deseos pecaminosos, como externos, ataques del diablo y de cualquier enemigo. Verso 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahí vamos a estar hoy día. Y la pregunta que te hice en la sala está relacionada a lo que vamos a ver hoy también. Pero lo primero que te quiero comentar es que quiero que te des cuenta de algo. Tú y yo vivimos en la generación en donde más gastamos plata, dinero, recursos en protección. No tengo ninguna estadística, pero es cosa de ver tu presupuesto, mi presupuesto, y nos vamos a dar cuenta de que probablemente no hay ni una generación en el pasado que haya invertido tanta plata en protección. Échale un vistazo después quizás a tu presupuesto, no sé, pues a como tú gastas tus finanzas, para que puedas darte cuenta, pero simplemente solo pensar que fuera de tu casa hay una gran reja, si es que vive en casa, en departamento probablemente hay conserjes abajo, también con un edificio cerrado, con una clave secreta para que entren solo los que viven ahí. Eh, Ponemos las mansas rejas fuera de nuestras casas. Este último tiempo con los retiros han incrementado esas rejas afuera, de tal manera que nadie puede ingresar a mi sector. Tal vez sería un poquito más moderno, algunas cámaras por fuera para que puedan ver de adentro quién anda merodeando. No sé, compramos seguros de vida, si quizás ves tu presupuesto, hay algunos seguros de vida ahí en caso de, para protegernos, ante algún ataque, algún siniestro, alguna situación externa, para proteger nuestra propia vida. Si te has comprado alguna vez un auto, lo primero que te dicen es que lo tienes que asegurar, tienes que pagar un seguro porque podéis salir y te rayan al tiro, te pegas un choque y sería lo peor que te puede pasar, comprando recién el autito. No sé, pagamos planes de salud. Todos los meses nos sacan un porcentaje de los ingresos para pagar un plan de salud, sea cual sea ese plan, eh, y estar protegidos ante eventuales enfermedades o catástrofes. Pagamos antivirus en nuestros computadores para que no mueran. Tenemos todo protegido, si te empiezas a dar cuenta. Sí. Compramos, y mira, ya no compramos remedios para sanarnos cuando estamos enfermos, ahora compramos remedios para que nos protejan antes de enfermarnos. ¿Te has dado cuenta de esa cuestión? Entonces ya tenéis remedios pre y tenéis remedios durante y tenéis remedios post alguna enfermedad. ¿Ya? Así que a ese nivel. Por eso te digo, creo que somos la generación que más invertimos en protección. Y no estoy diciendo esto como para que nos sintamos mal y que todo esto está mal, es del diablo, no, nada de eso, ya solamente estoy ayudándote a ver cuánto invertimos en protección y cuántas otras cosas más. Probablemente hay ahí en nuestro presupuesto de inversión en protección. Y lo hacemos porque en un sentido, en el fondo, nos sentimos frágiles, somos frágiles, estamos desprotegidos, queremos cuidar nuestras vidas a toda costa. Porque también vivimos en un entorno, en un mundo donde podemos ser atacados constantemente, entonces vivimos en ese ambiente donde hay que tener la mayor protección posible. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Simplemente que Jesús eh, nos quiere llevar a ver, a través de este verso que vamos a ver hoy día, que esa misma preocupación debiéramos tener con nuestra vida espiritual. Esa misma inversión en protección debiéramos tenerla en nuestra vida espiritual. Por eso en el verso 13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús nos va a enseñar a orar por protección hoy día, tanto al peligro interno como al peligro externo. Este verso lo vamos a dividir en dos. Es cortito el verso, chiquitito, pero vamos a dividirlo en dos para ver dos aspectos de la protección. La protección ante el peligro interno y ante el peligro externo. Esas son las únicas dos cosas que vamos a ver en este verso. Y lo más importante es que la primera mitad del verso nos va a llevar a ver algo que quizás no es tan popular. Cuando Jesús dice y enseña a orar por protección, lo primero que dice es, no nos dejes caer en tentación. Y por eso voy a hablar de peligro interno, porque en primer lugar pareciera
este verso, esa primera mitad, pareciera decir que es Dios el que tienta, no nos dejes caer en tentación, como que Él nos pone en una situación para pecar. Pero hay un teólogo, filósofo muy antiguo, San Agustín, que escribió acerca de este verso, dijo, la oración no es para que seamos tentados, sino que para que no seamos llevados a la tentación. Agustín hace una diferencia y no está diciendo que esta oración es para que no seamos tentados, sino para que no seamos llevados hacia la tentación. Entonces la idea, entonces, es pedir en este verso que no seamos llevados a la posibilidad de ceder ante el pecado. Es lo que Jesús está enseñando en el verso. Que ante la tentación que aparezca, podamos decir con firmeza, no caeré, no voy a ceder ante el pecado, prefiero amar más a Cristo, etc. Esa es la idea de no nos deje caer en tentación. Por eso esta primera parte del verso es para protección interna. En un sentido, protégeme de mí mismo, Señor. Como por ahí va lo que Jesús quiere enseñarnos. Y ahí está el primer y mayor peligro. No viene de afuera necesariamente, viene de adentro. Protégeme de mí mismo, de ceder de caer ante la tentación, de preferir el pecado antes que a ti. Entonces, la tentación es algo que opera dentro de nuestros corazones. Cuando enfrentamos alguna prueba o circunstancia en nuestra vida, tenemos dos opciones: o damos fruto para Dios, o podemos ceder ante la tentación y preferir el pecado. Esas son las dos opciones que tenemos frente a la misma circunstancia. Déjame ponerte un ejemplo. Paul Tripp siempre pone este ejemplo en libros que tiene, una ilustración. Dice, imagínate cuando tú vas en un taco, en un embotellamiento de autos. Entonces, en ese mismo taco ahí de tráfico, puedes responder de diferentes maneras. Uno, en medio del taco, puede responder con ira. Me pasó el otro día viniendo del aeropuerto en la Vespucio, el tremendo taco, con un accidente. Entonces uno puede responder de diferentes maneras. Uno puede responder con ira porque está atrasado, justo ahora, y un poquito lo que me pasó, porque quería llegar luego de vuelta y estuve ahí pegado un buen rato. Entonces uno puede responder con ira porque está ahí atrasado, quería llegar luego, que lata el taco, puede que hayan accidentados, personas que están sufriendo, pero uno piensa más en sí mismo y quiere llegar luego, no, le da lo mismo. O en medio de ese mismo taco, la persona que va al lado de tu auto puede ir dando gracias, porque no le ocurrió a sí mismo, no me pasó a mí este accidente. O porque tenía que llegar pensaba que tenía que llegar a una hora, pero no era esa hora, entonces no me atrasé, voy bien, de hecho me conviene el taco. Cada uno puede responder de diferentes maneras ante la misma circunstancia, ante las mismas situaciones. Nuestro corazón puede dar fruto o puede ceder ante la tentación. Esas son las dos respuestas que podemos enfrentar ante la misma situación. Sproul, otro crack de los teólogos, dijo, una prueba generalmente es para crecimiento. La tentación tiende hacia el mal. Entonces, como la diferencia que él hacía. Una prueba nos lleva generalmente al crecimiento, la tentación generalmente nos tiende a llevar hacia el mal. Ahora, lo que no podemos hacer en medio de las circunstancias y las tentaciones que podamos enfrentar es decir que es Dios el que nos tienta. Por eso este verso nos está diciendo que es Dios el que nos tienta o nos pone en situaciones para pecar, porque la lectura que complementamos, Santiago 1, 13 al 15, dice exactamente que Dios no nos hace pecar, ¿lo viste? Verso 3 específicamente en adelante, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Verso 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahí está el interno, el peligro en el corazón. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahí está el proceso del pecado. El corazón es atraído por la tentación, ve el pecado como algo deseable, lo agarra, lo aprecia, lo hace parte y llega a engendrar la muerte. Cayó, murió. Entonces no podemos culpar a Dios y tampoco podemos siempre culpar al diablo. Esa es la típica en medio de la tentación. Cuando, por ejemplo, alguien, no sé, pues engaña a la señora o al marido. Es que el diablo me tentó. Yo no sé cómo llegué ahí, pero como que el diablo me engañó, me tentó y no me di ni cuenta.
Eso, claro, el diablo influencia, ataca ahí también, busca hacerte caer donde estáis débil. Pero finalmente, dice Santiago, es tu propio corazón, donde está el peligro, que cede ante el pecado, ante la tentación y ve algo deseable, donde hay pecado y dice, esto es lo que deseo con todo mi corazón. Y lo agarra, y lo aprecia, y ama el pecado. Entonces, las circunstancias simplemente revelan lo que hay dentro de nosotros, lo que nuestro corazón desea más que nada en el mundo. Nuestro corazón es atacado por el diablo y por nuestra propia tendencia pecaminosa y es llevado a ceder ante la tentación. Y ahí finalmente elegimos a quién amamos más, a Dios o a mí mismo, su voluntad o la mía. Eso es todo lo que ha estado enseñando en el Padre Nuestro, Jesús. Y todo esto ocurre de manera interna, por eso te digo que hay un problema, un peligro interno en primer lugar, a donde Jesús está enfocando, algo que ocurre en nuestro propio corazón. El mayor peligro no está necesariamente fuera de nosotros, sino dentro. Un peligro diario, constante. Y quizás te has dado cuenta de eso durante el tiempo que ha durado la pandemia y sobre todo aún más cuando estábamos más en cuarentena y tener que estar encerrados. Quizás te diste cuenta que no necesitas salir de la casa para ver el pecado. Solo con estar encerrado en tu casa. El pecado sigue obrando. El peligro está siempre latente, ahí mismo adentro. Porque el peligro no viene de afuera, nace de nuestro propio corazón. Incluso si te fuera a vivir una isla desierta, sin nadie alrededor tuyo y pensando que ahí va a ser perfecto todo, el pecado va a seguir obrando porque viene de tu propio corazón. Va a haber queja, va a haber orgullo. Siempre va a estar ahí presente. Hay un autor que se llama Dave Harvey que dice, la primera persona que debes desconfiar en la vida es de ti mismo. Antes que desconfiar de todos los demás, de tu señora, de los hijos, del pastor de la iglesia, tienes que desconfiar de ti mismo. Y que ahí está el mayor peligro para tu propia vida, internamente en tu corazón. Y esto es completamente impopular lo que te estoy diciendo, amigos de Iglesia Puente. Porque la cultura nos está constantemente enseñando que el problema está fuera nuestro. Los otros son el problema. Las instituciones son el problema. Los malos, no nosotros. Tenemos que mejorar las instituciones, tenemos que reformar las leyes para mejorar la sociedad. En parte es necesario, sí, obviamente, ¿no es cierto? Hay que reformar cosas que no se están haciendo bien siempre. Pero eso nunca va a acabar con el problema central del ser humano. Van a haber otras expresiones del pecado interno, aunque reformes lo que reformes. Necesitamos a Jesús para solucionar el problema interno. Entonces, como pensamos que el pecado viene de afuera, nos empezamos a cuidar, ¿no es cierto?, haciendo meditación, introspección, para pensar en nosotros mismos, cuán bueno soy, y que los demás no me ataquen con su maldad y su pecado. Empezamos a hacer todas estas cosas para pensar en nosotros mismos, lo bueno que soy, apartarnos de la maldad del mundo, ¿no es cierto? Y ahí tú tenías los monjes tibetanos viviendo en las montañas lejos de los malos y ellos pensando en sí mismos, lo bueno que son, los mismos sacerdotes enclaustrados, para no mezclarse con el mundo pecaminoso. Un poco como si viste la película del náufrago, esa antigua de Tom Hanks, ¿cierto? Viviendo solo en una isla, apartado del mundo, igual pecando ahí, peleando hasta con su amigo Wilson, porque el pecado salía igual nomás, dependiente si está solo en una isla. Porque el problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Jesús dijo eso mismo. ¿No se acuerdan? El problema no es lo que entra al corazón, sino lo que sale del corazón. Porque el problema está en el corazón. Un corazón indiferente a Dios, rechaza su gobierno, su reino sobre ti mismo. Entonces, déjame preguntarte a ti, ¿dónde ves tú generalmente el peligro? ¿Tiende a ver que el peligro está más afuera que dentro? ¿Te ves a ti mismo como la mayor amenaza para ti y para otros? ¿O ves que los demás son el problema y hay que cambiar al otro, al marido, a la señora, a los hijos? Los otros tienen que cambiar para que esta cosa se mejore. ¿Cuál es tu visión generalmente? ¿De dónde está el peligro más grande? No eres tú, soy yo, como esa frase que sale en las películas. Jesús está enseñando a orar por protección de nosotros mismos. Eso es lo que hace en la primera mitad del verso. De ser llevados por nuestros propios corazones hacia el pecado, de ceder ante la tentación constante de preferir otras cosas antes que a Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Getsemaní, ¿no es cierto? En
en el jardín donde Jesús fue a orar. Les dijo, oren para que no caigan en tentación. Porque sabe lo que ocurre internamente. Hay otro autor que se llama Paul Miller y tiene uno de los mejores libros acerca de la oración. Una vida de oración se llama su libro. Y él dice, es en la oración en donde hago mi mejor trabajo como esposo, papá, empleado y amigo. Esa es su cita. Increíble. Dice, en la oración es donde hago mi mejor trabajo. Porque es ahí donde somos conscientes de nuestras debilidades, en la oración con Dios. Soy consciente de quién soy, que soy débil, soy una persona necesitada. Es ahí en oración en donde vamos a nutrir nuestros propios corazones con la gracia de Dios. Es en oración en donde Dios nos ve tal como somos y exponemos nuestra fragilidad y realidad ante Él. Por eso dice él, hago mi mejor trabajo ahí. Soy un esposo que falla, un papá que falla, necesito la gracia. Entonces después dice, si queremos ser mejores padres, necesitamos ir a Dios en oración. Si queremos ser mejores esposos, necesitamos ir a Dios en oración. Si queremos ser mejores trabajadores, necesitamos ir a Dios en oración. Es ahí donde Dios va a trabajar nuestros corazones. Nos va a moldear internamente y nos va a proteger de nosotros mismos. No nos dejes caer en tentación. Ayúdame a no ceder ante el pecado, Señor. Protégeme de mi propio deseo pecaminoso. Creer que puedo ser todo lo que quiero ser, pero sin Dios. Cuídame de esta tentación terrible, Señor, de vivir en tu universo sin ti. ¿Estás consciente de tu peligro interno? Hasta aquí. ¿Estás consciente de que tú y yo somos una olla a presión y que las circunstancias empiezan a sacar el vapor que hay dentro cuando están hirviendo los porotos? Las circunstancias simplemente están sacando lo que hay adentro de tu corazón. ¿Dónde ves el mayor peligro habitualmente en tu vida? ¿Fuera o dentro? ¿Los demás son peligro? ¿Las circunstancias de tu vida? ¿Qué circunstancias te tienden a hacer ceder ante el pecado? Eso para que lo pienses en tu propio corazón, tu propia vida. Por eso necesitamos, como dice Jesús, orar, no nos dejes caer en tentación, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, Jesús enseña a orar por protección del mal, pero específicamente del maligno. Por eso dice en la otra parte del verso, si no, líbranos del maligno, o del mal, otras traducciones. En la sala me dijeron del peligro. Me asusté porque no veía la palabra peligro, era maligno. ¿Ya? Entonces, líbranos del maligno. Y esta frase tiene un sobreénfasis en la oración, porque no es que sea una petición nueva, sino que está relacionada a la anterior. Pero tiene un énfasis en la protección a los ataques externos, porque también hay ataques externos. Mayor peligro está dentro de nosotros, en nuestro propio corazón indiferente a Dios, pero también de manera externa hay ataques y amenazas. Entonces tenemos que orar por nuestra protección de nuestros propios corazones, pero también por los ataques externos del enemigo. Una vez leí en un artículo, y voy a parafrasear lo que leí porque no me acuerdo dónde estaba ni cómo era tal cual la frase, pero era algo así como, una vida sin oración es como una casa sin techo, expuesta a toda la inclemencia del clima. O sea, algo así parecido. Una vida sin oración está expuesto a todos los ataques. Cuando no oramos por protección de los ataques del enemigo, estamos quedando expuestos a todo su ataque, a toda su influencia en nuestra propia vida, pensando que nosotros mismos podemos hacerle frente al enemigo, como si tuviéramos la capacidad y el poder para enfrentarlo por nosotros mismos. No, si yo tengo dominado este pecado, tengo controlado aquí esta tentación, no me va a afectar. Es como la escena, no sé si el otro día vi Narnia, ¿se la han visto alguna vez? Tremenda película. Y hay una escena en la segunda, en El Príncipe Caspian, hay una escena maravillosa, creo que es la mejor escena de toda la película, y se la mostré al Mateo el otro día, la vimos juntos y le dije, mira, ve conmigo a esta escena, donde la hermana menor de los cuatro, Lucy, en medio de casi una guerra que están enfrentando los narnianos con los telmarinos, que son como los enemigos ahí, y en un momento donde los narnianos se estaban viendo sobrepasados y aparece Aslan, hace revivir toda la naturaleza y la naturaleza se pone a favor de los narnianos y empiezan ahí a atacar a los enemigos empiezan a arrancar y se devuelven, y para devolverse tenían que pasar por un puente que estaba en un río y cruzaban el puente y se volvían a su
a su guarida los malvados. Entonces cuando van llegando al puente, frenan porque al otro lado del puente chiquitito ven a la pequeña Lucy, paradita ahí. Y detrás tienen a todos los narnianos. Entonces dicen, chuta, nos vamos acá, está lleno de soldados y la naturaleza, pero allá está Lucy. Vamos para allá. Entonces el capitán dice, va, ataquen, y van todos contra Lucy. La Lucy saca un cuchillito chiquitito así, para hacer frente a los 500.000 enemigos que venían sobre ella. Van todos los telmarinos, hasta que detrás de Lucy aparece Aslan, al lado así. Tremendo león, y se pega un rugido, y el rugido levanta el puente, el agua, y todo el ejército enemigo retrocede y queda sin movimiento ante el rugido gigantesco de Aslan, que lo ahuyenta a todos los enemigos. Algo así es lo que Jesús está orando, que nos enseña a orar por protección, porque Él nos protege. Le hacemos frente al enemigo con su protección, donde Él ahuyenta, Él espanta al diablo y todos sus secuaces, todas sus artimañas y todo enemigo que quiere atacarnos. Le hacemos frente, pero con su protección. Jesús mismo oró por sus propios discípulos. No los saques del mundo, en Juan 17, no los saques del mundo, sino protégelos del maligno. No quiere que nos vayamos a este mundo a vivir en un planeta nuevo que aparezca para salir del mal, sino que en este mundo vivamos protegidos, haciéndole frente al maligno, protegidos por Él. Jesús es ese león que se representa en Narnia, que protege a sus hijos, como una cerca alrededor. O si quieren verlo como una armadura de Pablo en Efesios 6. Él es la armadura que protege a su pueblo. Entonces la oración de Jesús no es que Dios nos saque de este mundo para no sufrir más, sino que perseveremos en este mundo, en medio de las aflicciones, haciéndole frente al maligno y a todos sus ataques, protegidos por Dios mismo, por este león gigantesco, rugiente, fuerte y valiente. Entonces déjame mostrarte rápidamente dos maneras en cómo Jesús nos protege, cómo Dios nos protege. En primer lugar, Él intercede por nosotros. Si alguna vez no has visto cómo Dios te protege, bueno, Él intercede por nosotros. En Lucas 22, déjame leerte unos versitos ahí de Lucas 22, muy interesantes. Jesús oró por Pedro, para que estuviera Pedro firme en su fe. Lucas 22, que no es lo mismo que 22 Lucas. Lucas 22, 31 al 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. De Jesús hablándole a Pedro. Pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús intercede por Pedro, para que el diablo no lo arrastre. Así intercede por nosotros. Pablo mismo en Romanos 8 escribió, cuando no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Estamos pidiendo cabeza de pescado, el Espíritu Santo intercede por nosotros, para pedir en base a la voluntad de Dios. En primer lugar, entonces, intercede por nosotros, y en segundo lugar, bueno, Jesús mismo enfrenta el peligro por nosotros. Si tú ves toda la historia de la Biblia, Dios siempre fue el que peleó por su pueblo. Dios siempre fue quien enfrentó al enemigo. Dios lo único que le decía a su pueblo es, quédense quietos, no hagan nada, yo voy a vencer al enemigo. O cuando les daba alguna instrucción de hacer algo, era algo que ni siquiera involucraba armas. Tenían que girar alrededor de una ciudad, tocar una trompeta, pero Dios derrotaba a los enemigos. Él se hacía cargo. Cuando Jesús viene, hace lo mismo. Jesús enfrenta la tentación. Él enfrenta al enemigo con oración, ¿cierto? Enfrentó al diablo con la palabra de Dios, en oración y ayuno. En medio de todo su ministerio, lo que más Jesús hacía era orar, a solas, temprano, en diferentes lugares. Oraba constantemente. Cuando fue a enfrentar la cruz, oró, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando estaba colgado en la cruz, Jesús oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Constantemente en oración para proteger a su pueblo y enfrentar él el peligro, él derrotar al enemigo, que nosotros no podíamos derrotar. O si te das cuenta, siendo Dios mismo Jesús, él oraba por protección. Él oraba para hacer la voluntad del Padre.
Él oraba para enfrentar el peor momento en la cruz y dio su vida para protegernos, para que no tuviéramos que enfrentarlo nosotros, al diablo, a la muerte y al pecado, por nuestra propia fuerza, incapaces. Él lo hizo por nosotros. ¿Dónde más vaya a poder encontrar a alguien que te ame y te proteja de esa manera? ¿Cómo podemos pensar entonces hoy día nosotros que podemos vivir nuestra vida cristiana sin oración, sin protección, desprotegidos? Y el problema es que solemos vivir así. Solemos vivir pensando en que por nuestras propias fuerzas, sin necesariamente protección, sin necesariamente oración para que Dios no nos deje caer en tentación y nos libre del maligno. La mala noticia es que generalmente vivimos así. ¿Cómo podemos vivir pensando que podemos atravesar cualquier ataque sin protección? La mala noticia es que solemos vivir así. Si te pones a evaluar tu semana, tu día a día, tu mañana, probablemente no es lo primero que partimos orando. Y solemos enfrentar el día sin necesariamente esa protección, de no ceder ante el pecado, no caer ante los ataques del enemigo. Entonces, queridos amigos, Jesús nos está enseñando aquí a orar, en la oración, a orar por protección, en las áreas que más necesitamos ser protegidos, en la adoración a Dios y en nuestras necesidades prácticas. Así se divide el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primera mitad, adoración a Dios. Y Jesús quiere que seamos protegidos de olvidar a quien tenemos que adorar, de perder de vista de qué se trata la vida cristiana, quién es Dios. Y en segundo lugar, nuestras necesidades prácticas. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación de olvidar lo primero y lo segundo. En esta oración del Padre Nuestro, amigos, tenemos el modelo para enfrentar los ataques más terribles, tanto internos, nuestros propios deseos pecaminosos, como externos, ataques del diablo y de cualquier enemigo. El tema es que, como dijo Lutero acerca de esta oración, dijo, si tan solo pudiera comprender las dos primeras palabras del Padre Nuestro, nunca más sería el mismo. Si tan solo las dos primeras palabras del Padre Nuestro, es decir, Padre Nuestro, nunca más sería la misma persona. Y por eso hemos estado en esta serie El Padre Nuestro. Para que en primer lugar tú descubras, quizá por primera vez, o empieces a disfrutar por primera vez, quién es Dios, la relación que tienes disponible con Él, la envergadura del Dios que está disponible para darse a conocer y ser disfrutado en una relación con Él, en oración. Eso es lo primero que queremos. Y que a través de eso nunca más sea la misma persona. Que pueda empezar a amar a Dios con todo tu corazón, seguir a Cristo con todo tu corazón, y tu vida va a empezar a ser transformada, nunca más va a ser la misma persona. En el texto hay una frase más con la que se termina, dependiendo la traducción bíblica que tengas, NBI, Reina Valera, no sé cuál tienes disponible. Ahora quizás con celular podéis tener todas las traducciones a mano tan fácilmente, pero hay una frase más con la que se termina, donde dice, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así termina el Padre Nuestro. Dependiendo de tu traducción, algunas la tienen al tiro en el texto, o algunas te las tiran como una nota al pie. Pero generalmente esta frase aparece a veces nota al pie, como en la NBI, porque es una frase que al parecer no era parte de los escritos más antiguos. Algunos teólogos dicen que podría ser una frase que se usaba habitualmente para en ese tiempo terminar una oración, y por eso quizás fue agregada después. Pero aún así, a pesar de eso, es la mejor manera de terminar el Padre Nuestro y la oración, recordando a quién oramos, recordando por qué oramos. Vamos ante un rey, vamos ante el gobernante del universo, Dios mismo, Señor de toda la creación, merecedor de toda la gloria, fama y de toda nuestra adoración. Es la mejor manera de terminar el Padre Nuestro. Y podemos venir a Él únicamente gracias a Jesús, en su nombre, por su gracia, por sus méritos, por su sacrificio. Podemos acercarnos ante el Padre
pidiendo y reconociendo todo lo que vimos en el Padre Nuestro. ¿Qué te parece si oramos? Obviamente, una serie de la oración. Tenemos que orar, tenemos que terminar orando y pidiéndole al Señor que lo que hemos visto en el Padre Nuestro pueda aplicarse a nuestra vida, podamos seguir alimentándonos del Padre Nuestro, y especialmente hoy día. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, del maligno. Así que déjame orar por protección interna y externa. Padre, gracias por tu palabra. Y como hemos visto en este verso hoy día, te quiero pedir por cada uno de nosotros para que nos ayudes en la tentación. Hemos vivido quizás tanto tiempo como cristianos, vidas donde no hemos considerado ser protegidos. Pensamos que porque nos protegemos externamente con tantas cosas y compramos tantas cosas para sentirnos seguros, que quizás eso nos va a dar seguridad en nuestra vida. Pero Señor, queremos invertir eso mismo de manera espiritual y pedirte que no nos dejes caer ante la tentación, que protejas nuestros corazones de la tentación, de ceder ante el pecado, de amar más otros ídolos antes que a ti, de pensar de que podemos encontrar en otro lado lo que solo tú nos puedes dar. Cuida nuestros corazones, Señor. Corazones frágiles que quizás ya han caído en pecado, ya han cedido ante la tentación. Ayúdanos a volver a ti, Señor, con esa misma valentía que tu Espíritu Santo nos da. Ayúdanos a renunciar al pecado y a volvernos a ti, Señor. Y protégenos del maligno, de sus ataques, de sus influencias, de sus mentiras que nos quieren engañar y hacer pensar de que podemos vivir sin ti en este mundo, de que podemos ser autovalentes, que tenemos las capacidades en nosotros para enfrentar al enemigo. Cuídanos de pensar eso, Señor, y acudir a ti en oración por protección también de los ataques externos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y que tu palabra dé fruto en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.